Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala del tribunal era solemne, sus paredes de mármol blanco reflejaban la fría luz de las lámparas de araña que colgaban del techo. Los escaños estaban llenos de abogados, periodistas y ciudadanos que habían venido a presenciar un caso común y corriente, o al menos, eso creían. Michael Johnson, un niño negro de 13 años, caminó lentamente hacia el centro de la sala. Sus ojos brillaban con una intensidad que pocos adultos podrían soportar. Detrás de él, su padre, David Johnson, exoficial del ejército, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. La tensión era palpable, cada respiración parecía resonar con más fuerza que los susurros del público. La jueza Margaret Whitmore, conocida por su aparente imparcialidad y rigidez, levantó la vista de sus archivos. Aún no sabía que esta adolescente estaba a punto de revolucionar su vida y la de todos los presentes en la sala. Michael apoyó las manos en el atril, respiró hondo y declaró con voz clara y firme. Tú eres un asesino. El tiempo pareció detenerse. Las plumas cayeron, los susurros se silenciaron, y todas las miradas se posaron en el niño. Las palabras, sencillas pero terriblemente poderosas, cargaban con el peso de una verdad que nadie se había atrevido a pronunciar. Michael no gritaba por odio. No buscaba destruir, sino exponer la injusticia que le había costado la vida a su madre. Cada sílaba resonó como un trueno en el silencio sepulcral de la sala. Incluso la jueza Whitmore, acostumbrada a acusaciones y debates acalorados, sintió un escalofrío. Este fue el comienzo de una confrontación que iría más allá de un simple asunto legal. Ese día, un niño de 13 años demostró que la verdad y la valentía podían desafiar a la autoridad, y que incluso en los lugares más solemnes, la voz de los oprimidos podía escucharse. Michael Johnson permaneció inmóvil ante la jueza Whitmore, con la mirada fija en ella. La sala, habitualmente bulliciosa de murmullos y el crujido de papeles, se había convertido en un santuario de silencio. Todos los espectadores contenían la respiración, como si un momento frágil pudiera estallar en cualquier instante. Tú eres un asesino. Repitió Michael, esta vez más fuerte, su voz vibrando de ira y dolor contenido. Los abogados intercambiaron miradas de incredulidad. Incluso la fiscal, Adeline Carter, arqueó levemente una ceja. Los murmullos se reanudaron tímidamente, pero el peso de las palabras impidió que nadie hablara. El juez Whitmore, ajustándose las gafas, intentó recuperar su compostura habitual. Su voz, suave pero autoritaria, rompió el silencio. Le pido que respete la corte, joven. Este lenguaje es inaceptable. Michael levantó la cabeza, desafiando la autoridad, pero sin odio en sus ojos. No, señora. No soy yo quien es inaceptable. Es lo que usted permitió. Dejaron libre al verdadero culpable de la muerte de mi madre. Y nadie hizo nada. Un escalofrío recorrió la sala. Los espectadores intercambiaron miradas de asombro. Padres, abogados y periodistas parecían preguntarse, ¿cómo puede un niño de 13 años tener tanto coraje? David Johnson, el padre de Michael, apretó los puños bajo la mesa, orgulloso pero ansioso. Conocía el dolor y la ira de su hijo, pero también sabía que ese momento podría cambiarles la vida. La fiscal Adeline Carter se acercó gentilmente. Michael, ¿puedes explicarme con calma lo que quieres decir? Si tienes pruebas, necesitamos escucharlas. Michael asintió, respirando hondo. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz no se debilitó. Voy a contarlo todo. Cada prueba que ignoraste. Cada mentira que permitió la muerte de mi madre. Verás que el tribunal ha fallado. Y tú, debes responder por ello. La jueza Whitmore apartó la mirada por un momento, consciente de que toda la sala observaba sus reacciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus decisiones. En el pesado silencio, una cosa estaba clara, esto ya no era solo un juicio. Era una batalla entre la verdad de un niño y el poder de un juez. Y Michael, a pesar de su corta edad,
acababa de tomar la iniciativa. Michael se enderezó, con sus ojos oscuros fijos en la jueza Margaret Whitmore. Las palabras que estaba a punto de pronunciar eran fruto de meses de valentía y preparación. Cada sílaba cargaba con el peso de su dolor y su determinación. Mi madre, Angela Johnson, nunca debió morir así, comenzó con voz temblorosa pero firme. El verdadero culpable fue protegido. Usted, señora jueza, ignoró las pruebas. Permitió que la justicia fallara. Un escalofrío recorrió la sala. Incluso los abogados más experimentados intercambiaron miradas preocupadas. La fiscal Adeline Carter puso una mano sobre el brazo de Michael, animándolo en silencio a continuar. Las cámaras de seguridad muestran exactamente lo que pasó. Los testigos que se negaron a escuchar, lo sabían todo. Sabías que mi madre estaba en peligro y no hiciste nada. La jueza Whitmore frunció los labios, buscando las palabras para responder. Estaba acostumbrada a la autoridad y al control, pero nunca antes se había enfrentado a un joven que la reprendiera por sus errores de forma tan directa y pública. Michael sacó una pequeña carpeta de su bolsillo. La abrió y le entregó los documentos al fiscal. Aquí están los informes que ignoraste. Cada llamada, cada queja, cada advertencia, todo esto demuestra que sabías y no hiciste nada. Adeline Carter hojeó rápidamente los documentos, abriendo mucho los ojos al descubrir pruebas que habían sido omitidas deliberadamente. La sala, hasta entonces silenciosa, parecía contener la respiración. Incluso el jurado, compuesto por adultos acostumbrados a casos legales complejos, quedó impresionado por la valentía y la claridad de pensamiento del chico. Michael no bajó la mirada. Su voz ahora resonaba con seguridad. Usted lo llamó procedimiento normal, pero para mí, para mi familia, fue una injusticia. Usted es responsable de su muerte, señora jueza. Y hoy escuchará la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, conscientes de que este testimonio estaba a punto de convertirse en un acontecimiento nacional. Los espectadores, atónitos, comprendieron que este muchacho, tan joven pero tan lúcido, acababa de transformar un simple juicio en un enfrentamiento entre la verdad y el poder. Whitmore respiró hondo, consciente de que cada decisión que tomara sería examinada con lupa. Por primera vez, se sintió vulnerable, observada y juzgada. Michael, por su parte, sabía que acababa de cruzar una línea invisible. Ya no era un niño que se enfrentaba a un sistema que no entendía, era un luchador por la justicia, armado solo con su voz y la verdad. La sala del tribunal pareció desvanecerse alrededor de Michael. Su mirada, aún fija en la jueza Whitmore, se perdió en los recuerdos que lo habían conducido a ese momento. Vio a su madre, Angela Johnson, sonriendo a pesar del cansancio de sus largas jornadas como enfermera en el hospital de Chicago. Había criado sola a Michael desde la muerte de su amiga y ama de llaves, enseñándole disciplina, honestidad y valentía. A menudo le repetía: la verdad y la justicia siempre valen la pena, Michael. Incluso cuando nadie te escucha. Michael recordó aquel fatídico día de unos meses atrás. Su madre había recibido una amenaza y la denunció a la policía, pero el caso se desestimó demasiado rápido. No hay pruebas suficientes, le dijeron los agentes. Sin embargo, Michael sabía que había pruebas, testigos, llamadas telefónicas grabadas y documentos oficiales. Pero las habían ignorado. Ese día, Angela llegó a casa llorando, aterrorizada. Michael, que entonces tenía 12 años, la abrazó y le prometió: mamá, voy a asegurarme de que se haga justicia. No dejaré que nadie te haga daño. Entonces llegó lo irreparable. Angela fue asesinada frente a su casa por un criminal protegido por autoridades corruptas. Michael encontró su cuerpo y, desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. El dolor se convirtió en ira, y la ira en determinación. De vuelta al presente, sintió que se le cerraban los puños. Cada mirada en la habitación le recordaba por qué estaba allí, por su madre, por la justicia y para que nadie más corriera la misma suerte. Respiró hondo y dijo en voz alta, como para romper el silencio interior que lo asfixiaba:
Mi madre fue asesinada porque hiciste la vista gorda. Porque elegiste el poder por encima de la verdad. La jueza Whitmore, sentada tras su escritorio, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, no vio a un chico enojado, sino a un alma herida, decidida a descubrir la verdad. El silencio en la sala se hizo casi palpable, como si todos los presentes contuvieran la respiración ante la fuerza de la sinceridad y el coraje de Michael. Cada palabra era una flecha, cada acusación un espejo que reflejaba los errores pasados del juez. Ese recuerdo transformó a Michael. Ya no era solo un niño que acusaba a un juez, se había convertido en la personificación de la justicia retardada, la voz de una víctima que el sistema había olvidado. Y en ese instante de suspense, todos en la sala comprendieron que nada volvería a ser igual. La jueza Margaret Whitmore permaneció sentada tras su escritorio, aferrando su mazo de madera oscura. Por primera vez en su carrera, sintió la fragilidad de su autoridad. Las palabras de Michael aún resonaban en su mente. ¿Eres un asesino? Apartó la mirada hacia los archivos apilados en su escritorio, con la esperanza de encontrar refugio en el papeleo que siempre la había protegido de la realidad. Pero incluso los documentos parecían burlarse de ella, testigos silenciosos de sus decisiones precipitadas y descuidos. Cada informe que había ignorado, cada llamada que había rechazado, ahora volvía para atormentarla con la voz de un niño de 13 años. Whitmore respiró hondo, intentando disimular su inquietud. Siempre se había distinguido por su rigor e imparcialidad, pero nunca antes se había enfrentado a una acusación tan directa. Michael no era simplemente un niño enfadado, era preciso, metódico, y cada palabra que pronunciaba era una cuchilla que destrozaba su ego y su orgullo. La fiscal Adeline Carter habló para calmar la tensión. Señora jueza, Michael tiene información importante. Debemos escucharla para que se haga justicia. Whitmore asintió lentamente, sabiendo que no podía detenerlo. Todas las miradas en la sala la abrumaban, el jurado, los periodistas, los ciudadanos presentes, todos observaban atentamente. Y en el centro de esta tormenta, Michael se erguía erguido, con el coraje y el dolor grabados en su rostro. Entonces recordó sus propios inicios, cuando juró defender la justicia y a los inocentes. ¿A dónde había ido esa mujer? Había permitido que el sistema la transformara, y ahora un joven le mostraba el reflejo de sus debilidades. Michael, percibiendo la vacilación del juez, habló de nuevo. No solo eres responsable de la muerte de mi madre, eres responsable de todo lo que ignoraste. Cada llamada, cada advertencia, cada prueba que descartaste, le permitió seguir haciendo daño. Whitmore cerró los ojos un instante. La voz del chico no era una simple acusación, era una condena moral, un espejo implacable de su propia conciencia. Y en ese momento de verdad, comprendió que el poder del que siempre se había jactado era inútil ante la justicia y la verdad. La sala del tribunal contuvo la respiración. Michael acababa de transformar un tribunal en un lugar donde la culpabilidad y la inocencia ya no se decidían con togas y mazos, sino con la valentía, el dolor y la verdad de un niño. Whitmore sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora sería examinada por el mundo entero. Y por primera vez, tuvo miedo. La sala del tribunal permaneció tensa, cada espectador pendiente de cada palabra de Michael. Pero cuando el niño empezó a revelar los detalles de la injusticia que le había costado la vida a su madre, un discreto movimiento llamó la atención. La fiscal Adeline Carter, una mujer experimentada y respetada por su integridad, se puso de pie y colocó suavemente una mano sobre el brazo de Michael. Michael, vamos a examinar todas las pruebas que has reunido. Tienes derecho a ser escuchado, dijo con voz suave pero firme. Los ojos de Michael brillaron con una mezcla de gratitud y alivio. Ya no estaba solo en su lucha. Carter revisó los archivos que el chico había traído, cartas, llamadas telefónicas, informes de testigos que la jueza Whitmore había ignorado. Cada uno contaba una historia de inacción y negligencia. En la sala, algunos espectadores comenzaron a murmurar entre sí, asombrados por la audacia del chico y la contundencia de su testimonio. Incluso uno de los abogados defensores, que había permanecido en silencio hasta el principio, asintió levemente. Por primera vez, la presión pareció desplazarse de Michael al juez Whitmore.
Michael habló de nuevo, con voz temblorosa pero decidida. Dijiste que era solo un juicio, que no entendía la justicia. Pero no fui yo quien falló. Es el sistema al que representas. Y ahora todos lo sabrán. Los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente, presintiendo que esta historia conmocionaría a los medios y al público. Algunos espectadores, conmovidos por la valentía de Michael, asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Whitmore sentía el peso de cada mirada. Sus decisiones pasadas quedaron al descubierto, y cada error que había cometido parecía estallar ante sus ojos. Intentó recuperar la compostura, pero cada gesto de Michael, cada prueba que presentaba, era un brutal recordatorio del dolor que ella había contribuido a perpetuar. Adeline Carter se dirigió al juez. Señora Whitmore, creo que es hora de considerar seriamente estos documentos y testimonios. Ignorar esta evidencia sería un grave error. La jueza bajó la mirada, consciente de que ya no podía huir de la verdad. Animado por este apoyo inesperado, Michael sintió crecer su confianza. Ya no era solo un niño enojado, era la voz de su madre, el símbolo de la justicia postergada, y ahora contaba con aliados que amplificaban su voz. En esta sala del tribunal convertida en teatro de la verdad, una cosa estaba clara, la lucha por la justicia apenas comenzaba y Michael Johnson no tenía intención de dar marcha atrás. Michael respiró hondo y dejó el pequeño expediente en el atril. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mirada permanecía fija en el juez Whitmore. Sabía que este momento era crucial. Estos documentos, empezó, muestran todo lo que ignoraste. Cada llamada de mi madre denunciando una amenaza, cada advertencia de vecinos y testigos, todo fue desestimado. Sabías que estaba en peligro y no hiciste nada. Adeline Carter hojeó rápidamente los archivos y frunció el ceño. La evidencia era abrumadora, informes oficiales desestimados, testimonios ignorados, mensajes y llamadas desatendidos. Cada prueba demostraba que la jueza Whitmore, por negligencia o voluntad política, había permitido que el culpable actuara con impunidad. Michael miró hacia la habitación y declaró con voz firme. Aquí está la evidencia de lo que te negaste a ver. Y si crees que tu poder te protege, te equivocas. Hoy, todo el mundo lo sabrá. Un murmullo recorrió la sala, seguido de un silencio denso. Los periodistas tomaban fotos y notas frenéticamente. El jurado, conmocionado por la abrumadora evidencia, intercambió miradas de preocupación. Incluso algunos abogados defensores, acostumbrados a la manipulación y las tácticas dilatorias, parecían incapaces de cuestionar la claridad de las pruebas. La jueza Whitmore sintió que el pánico la invadía. Cada prueba que Michael esgrimía reflejaba sus errores pasados. Intentó responder, pero su voz tembló levemente. Estos documentos, no es exactamente. Michael lo interrumpió suave pero firmemente. No, señora. No es exactamente así. Es la verdad. No protegió a mi madre. Y ahora debe responder por ello. Adeline Carter se puso de pie y se dirigió a la sala. Esta evidencia no puede ignorarse. Demuestra claramente la negligencia que provocó la muerte de la señora Johnson. Debemos actuar con justicia y transparencia. Los espectadores, inmóviles y atentos, sintieron el peso de cada palabra. Michael, a pesar de su corta edad, había transformado una sala de audiencias común y corriente en un lugar de revelación y confrontación moral. Whitmore, sintiendo que su autoridad flaqueaba, comprendió que ya no se trataba de un simple juicio legal. Era un juicio moral, y esta vez no tenía escapatoria. Michael había tomado el control de la verdad, y cada palabra que pronunciaba abría la brecha entre ella y el mundo que tanto se había esforzado por proteger. Por primera vez, el tribunal no estaba dominado por la toga ni el mazo, sino por la voz de un niño decidido a obtener justicia para su madre. Apenas terminó la audiencia para un receso, los periodistas irrumpieron en la sala, con cámaras y grabadoras de vídeo en mano. Las palabras de Michael Johnson ya resonaban por toda la ciudad, y pronto, todo el país las escucharía. Un niño de 13 años acusa a un juez de asesinato,
titulaban los periódicos locales y los sitios de noticias en línea. Los vídeos de los momentos más impactantes de la audiencia circularon rápidamente en redes sociales. Los internautas quedaron atónitos ante la valentía del joven y la claridad de las pruebas que presentó. En la sala, la jueza Margaret Whitmore sintió el peso de cada mirada. Las cámaras de televisión la enfocaban, y sus decisiones pasadas quedaron al descubierto. Por primera vez, el mundo vio lo que siempre había ocultado tras su autoridad y su toga negra, graves errores y negligencias que le costaron la vida a Angela Johnson. Michael, mientras tanto, estaba abrumado por la magnitud de lo que había desatado. Pero su padre, David Johnson, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No te preocupes, hijo. Tu madre estaría orgullosa. Hablaste con valentía, y ahora el mundo te escucha». Los espectadores en la sala, impresionados por la fuerza y la claridad mental de Michael, comenzaban a comprender la magnitud de la conmoción. Los murmullos se convirtieron en animadas discusiones, algunos elogiaban la valentía del chico, otros criticaban el sistema judicial. Pero una cosa era segura, la sala ya no era solo un lugar de justicia, se había convertido en un teatro de la verdad, expuesto a todos. Adeline Carter, consciente de la importancia de este momento, tomó la palabra. «Este caso trasciende este tribunal. Es necesario escuchar la verdad y hacer justicia. Tenemos la responsabilidad de reparar lo que el sistema ha dejado roto». Whitmore, por primera vez, sintió que el miedo la invadía. La tormenta mediática era inevitable. Cada periodista, cada espectador, cada ciudadano que seguía el caso conocería los detalles de sus errores. Siempre había creído que su poder y autoridad serían suficientes para protegerla. Pero ante la fuerza de un joven decidido, comprendió que nada podría detener la ola que se avecinaba. Michael, de pie junto a su padre y Adeline Carter, se sentía extrañamente tranquilo a pesar del caos exterior. Su misión no era buscar la gloria, era revelar la verdad y asegurar que finalmente se hiciera justicia para su madre. Y ahora, gracias a esta atención nacional, su voz ya no podía ser ignorada. El mundo entero estaba a punto de escuchar a Michael Johnson, y nada volvería a ser lo mismo. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino para la jueza Margaret Whitmore. Los medios de comunicación transmitieron incansablemente extractos de la audiencia en los que Michael Johnson la acusaba directamente de la muerte de su madre. Cada informe, cada artículo, exponía sus errores y negligencia, dejando poco margen para la defensa. Whitmore se encontraba ahora bajo el escrutinio de una comisión judicial encargada de examinar su conducta. Sus colegas, habitualmente discretos y comprensivos, eran escasos. Incluso su círculo más cercano parecía reticente a defenderla. Comprendió que su reputación, que había protegido toda su vida, se desmoronaba bajo la presión de una verdad que ya no podía negar. Mientras tanto, Michael continuó recibiendo el apoyo de la fiscal de distrito Adeline Carter y de abogados de derechos civiles. Juntos, recopilaron todas las pruebas que Whitmore había ignorado, reforzando el caso contra la jueza. Los documentos demostraban claramente que las decisiones precipitadas de Whitmore le habían costado la vida a Angela Johnson y habían puesto en peligro a otras posibles víctimas. En su oficina, ahora vacía y silenciosa, Whitmore se miró al espejo. El reflejo que veía ya no era el de la jueza poderosa e indiscutible. Era el de una mujer confrontada con sus propios fracasos, sus decisiones y sus devastadoras consecuencias. El miedo y el remordimiento se mezclaban con una ira reprimida hacia sí misma. David Johnson y su hijo Michael observaron la reacción del juez desde la distancia, pero su objetivo no era la venganza. Querían reparación, el reconocimiento de la verdad y la seguridad de que finalmente se haría justicia. Michael, en particular, comenzaba a comprender el verdadero peso de la justicia. No se trataba simplemente de denunciar al culpable, sino de transformar el sistema para que otros no sufrieran la misma suerte. El tribunal había sido escenario de un conflicto moral, pero ahora la batalla se trasladaba a otro ámbito, el de las consecuencias legales y personales. Whitmore tenía que responder por sus actos, y Michael, a pesar de su corta edad, había puesto en marcha un proceso indetenible. El peso de la justicia ya no era un concepto abstracto para Michael, era tangible, inmediato, y comenzaba a cambiar la vida de todos los involucrados.
Para Whitmore, fue una lección dolorosa; para Michael, un paso hacia la reparación y la esperanza de que el sistema finalmente reconociera sus errores. Toda la ciudad hablaba de Michael Johnson. Entrevistas televisivas, artículos periodísticos y vídeos virales en redes sociales lo convirtieron en un símbolo de valentía y justicia. Los ciudadanos, inspirados por la fuerza de un niño de 13 años, se congregaron para exigir reformas al sistema judicial. En el tribunal, Whitmore se sentía cada vez más aislada. La presión aumentaba cada día; periodistas, comités de investigación y críticas públicas no le daban tregua. Su autoridad parecía erosionarse visiblemente, y cada decisión era ahora examinada y juzgada por millones de ojos. Michael, acompañado por su padre David y la fiscal Adeline Carter, continuó aportando pruebas y testimonios adicionales. Pero nunca actuó por venganza; su objetivo era claro: asegurar que se hiciera justicia para su madre y para todos aquellos que habían sido ignorados por el sistema. Una tarde, al salir Michael del juzgado, fue recibido con aplausos espontáneos. Desconocidos le estrecharon la mano, agradeciéndole por darles esperanza y demostrar que incluso un niño podía enfrentarse a un sistema corrupto. Por primera vez, sintió que su voz tenía el poder de cambiar el mundo que lo rodeaba. Whitmore, en su despacho, ahora desierto de asistentes y colegas, releyó las pruebas y los testimonios que antes había ignorado. Se dio cuenta de que Michael no solo era valiente, encarnaba la integridad que todo juez debe mantener. Sus acciones habían expuesto no solo sus propios errores, sino también la necesidad de un cambio radical en el funcionamiento del tribunal. La jueza respiró profundamente y murmuró para sí misma: «Ese chico tiene más coraje y honor que yo». Para Michael, este reconocimiento silencioso no fue suficiente. Pero comprendió que cada paso que daba acercaba la verdad y la justicia. Su valentía ya había transformado el tribunal, y ahora transformaba la opinión pública. El tribunal, antaño escenario de una autoridad incuestionable, era ahora un lugar donde la valentía, la verdad y la determinación de un joven habían redefinido el poder. Michael Johnson ya no era solo un adolescente que acusaba a un juez; se había convertido en el símbolo viviente de una justicia que podía ser escuchada, respetada y defendida, incluso contra quienes se creían por encima de la ley. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la agitación en el sistema judicial. La jueza Margaret Whitmore, ante la evidencia de su negligencia, fue suspendida en espera de una investigación formal. Los medios de comunicación, cautivados por la historia de Michael Johnson, siguieron cada paso del proceso, mostrando al mundo la valentía de un joven que se atrevió a desafiar la autoridad. Michael y su padre, David Johnson, estaban en la sala, observando cómo se transformaba la situación. La fiscal Adeline Carter, quien había apoyado a Michael desde el principio, se acercó a él y le dijo: «Hiciste lo que pocos adultos habrían tenido el coraje de hacer. Tu voz cambió el sistema». Michael sonrió, cansado pero feliz. Sabía que nada traería a su madre de vuelta, pero había logrado algo aún más valioso: el reconocimiento de la verdad y la justicia que finalmente comenzaba a hacerse realidad. Víctimas olvidadas, como su madre, finalmente tenían voz, y los responsables de negligencia y corrupción ya no podían esconderse. La ciudad entera rindió homenaje a Michael. Se celebraron ceremonias y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía e integridad. Incluso niños de su edad oyeron hablar de él y se sintieron inspirados a alzar la voz, denunciar la injusticia y creer que la voz de una sola persona podía cambiar el mundo. Ante la realidad de sus errores, Whitmore comprendió que simplemente vestir una toga y blandir un mazo no bastaba para garantizar la justicia; requería escuchar, proteger y actuar con integridad. Para ella, esta lección fue dolorosa, pero necesaria. Michael, mirando la foto de su madre en su escritorio, murmuró: «Mamá. Cumplí mi promesa. Se hizo justicia». Y en ese momento supo que la verdadera victoria no estaba solo en haber denunciado al juez, estaba en haber transformado el dolor en fuerza, en dar voz a quienes no la tenían y en demostrar que el coraje y la verdad podían triunfar sobre la injusticia. El tribunal ya no era solo un lugar de procedimientos y leyes, se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia, esperanza y cambio. Y Michael Johnson, el joven que se atrevió a decir la verdad,
allanó el camino hacia un futuro donde la justicia no era solo una palabra, sino una realidad accesible para todos.